8 de la mañana con 17 minutos, continuamos en Revista de la Mañana y a esta hora lo que les comentábamos, vamos a iniciar con análisis y vamos a hablar un poco sobre esas ventajas y los riesgos que tiene pues que Colombia haya ingresado a la ruta de la seda en China. Y para hablar de este tema está con nosotros Enrique Prieto Ríos, internacionalista y también docente de la Universidad del Rosario, a quien saludamos con los muy buenos días. Profesor, bienvenido a la UD Estéreo nuevamente. Muy buenos días, un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Un saludo especial a todas las personas que nos acompañan y a la mesa de trabajo. Muchísimas gracias, profesor. Sí, nos Ujú. encanta sus análisis y tenerlo aquí en esta mesa. Y empecemos a contarle a los oyentes para poner todo en contexto qué es la ruta de la seda en este contexto de este siglo XXI, porque sabemos que la ruta es algo que viene de hace muchos años, pero hablemos para contarles a los oyentes sobre esta iniciativa de China. Perfecto, entonces la iniciativa de China es importante mencionar que no es nueva. Es una iniciativa que arranca en el año 2013 y esta tiene un objetivo claro, geopolítico, que es lograr que China fortalezca sus relaciones comerciales, culturales y tecnológicas con varios países de distintos continentes. Recordemos que esta iniciativa en inglés se conoce como el Belt and Road Initiative, entonces es importante porque en muchas ocasiones vamos a ver las iniciales BRI. En este sentido, desde el 2013 a la fecha, tenemos más de 140 países que hacen parte de esta iniciativa, tanto en América, en Latinoamérica, en África, en el continente africano. Y desde que empezó, por ejemplo, esta iniciativa en América Latina, tenemos países que si vemos el mapa, si pensamos el mapa de Sudamérica, los países que tienen salida directa con al Pacífico han o iniciaron desde antes a vincularse a esta iniciativa. Pensemos en Perú, Chile e inclusive la misma Argentina que se hizo parte en el 2021, más o menos. ¿Qué iniciativas se han visto acá, por lo menos en Sudamérica? Por ejemplo, este puerto masivo que en algún momento se mencionó pues, que está afectando efectivamente la recepción o que es una gran competencia para nuestro puerto de Buenaventura, que es el puerto de Chancay en Perú. Y este es un puerto financiado mayoritariamente con capital chino y se da en el marco de esta ruta de la seda o Belt and Road Initiative, como es su nombre en inglés. Ahora bien, eh, ¿cuáles han sido, por ejemplo, algunos temas que ha generado esta adhesión a esta iniciativa desde que llegó el presidente Donald Trump? Pues lo que más, el hecho más evidente fue la solicitud expresa para que Panamá se saliera o no renovara el memorando, el acuerdo que tenía con China para continuar siendo parte de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque claramente en el marco de la ruta de la seda, China influyó o ha aportado económicamente de forma relevante en el puerto, en el canal de Panamá, y esto lo considera una afectación a la seguridad. Cierro con lo siguiente para poder seguir este diálogo y no sentarme en la palabra, y es que la Oficina de Asuntos Occidentales de Estados Unidos pues sacó este trino el 15 de mayo diciendo que eh, palabras más, palabras menos, pues ya sabemos de que no va a permitir que dinero norteamericano sirva para financiar proyectos chinos en la región, pero muy importante al final menciona que esto hace o puede afectar la seguridad de la región. Entonces veamos cómo Estados Unidos, una ruta que es totalmente tipo comercial, tecnológico, inclusive cultural, la ve como una amenaza para la región. Con los muy buenos días, Enrique. Bienvenido a Revista de la Mañana. Aquí también para hacer precisión en la diferencia o en la relación que puedan tener la ruta de la seda que hemos venido tratando a manera de análisis y de información con los tratados de libre comercio, con los TLC, en qué se diferencian, tienen algún impacto, cuáles son las restricciones para entregar como información a los oyentes.
Claro que sí. En el derecho internacional público tenemos algo que se llaman las fuentes de derecho internacional público. ¿Qué quiere decir esto? De dónde nacen las obligaciones jurídicas para los estados. Y allí tenemos seis, siete fuentes de derecho internacional público, pero la principal son los tratados. Los tratados son documentos que pueden ser de tipo bilateral o multilateral que buscan o que tienen la finalidad de crear obligaciones. Quiero resaltar esto, crear obligaciones jurídicas para las partes que expresan su consentimiento para ser obligados por esos documentos, ¿cierto? Entonces, y en Colombia, en el caso de Colombia y la mayoría de países, los países tienen que expresar su consentimiento a través de un procedimiento que se llama la ratificación de los tratados. Y esta ratificación, en el caso de Colombia, implica que tenga que pasar no solamente por la rama ejecutiva, sino que tiene que pasar por nuestro Congreso y hay una revisión constitucional de oficio por parte de nuestra Corte Constitucional. Esto es un tratado. Y los tratados de libre comercio, como su nombre le indican, son estos documentos o son documentos que buscan crear obligaciones jurídicas y tienen que seguir este trámite en Colombia de forma tal que pueda ser ratificado o no. Lo que firmó Colombia con China no es un tratado, es un documento de intenciones, ¿sí? Lo que se conoce en inglés como MOUs, Memorandum of Understanding o un acuerdo de intenciones, que lo que busca es que los países puedan trazar una ruta para ir fortaleciendo su relación y su cooperación. Sin embargo, este documento no crea ningún tipo de obligación legal. Es decir, mientras que en el caso de Colombia, con el TLC, con Estados Unidos o Canadá, el incumplimiento de alguna de sus cláusulas puede llegar a que Colombia sea declarado internacionalmente responsable. En el caso del acuerdo que se firmó con China, no. No, porque este es un acuerdo de buenas intenciones, pero que no tiene una consecuencia jurídica. Esa es la primera diferencia de tipo jurídico y que es importante, porque aquí se habla es que nos metimos en una, he escuchado realmente muchas imprecisiones mencionando que nos metimos en una camisa de 11 varas y eso no es cierto. Eso no es cierto absolutamente desde una perspectiva jurídica. Ahora bien, ya de fondo, los tratados de libre comercio lo que buscan es que se eliminen lo que se conocen como restricciones al comercio internacional. Esto incluye reducciones de aranceles, pero también, por ejemplo, el ajustar o reducir algunas medidas que suelen ser restrictivas como medidas fitosanitarias. Y eso es lo que nosotros tenemos con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá. Adicionalmente, muy importante, estos tratados de libre comercio, en la mayoría de casos, los que ha firmado Colombia, tienen un capítulo que se llama Capítulo de Inversiones Extranjeras. Y ese capítulo es muy importante porque este capítulo genera una protección exorbitante a favor de los inversionistas del otro país. Y esto que suena tan lejano, un poco complejo, pues se ha materializado, por ejemplo, en que Colombia ha sido demandado constantemente por mineras canadienses bajo el marco del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Y los casos más famosos fueron tres demandas por la prohibición de hacer minería en el páramo de Santurbán. Esto que les comento de fondo en los tratados de libre comercio no ocurre con este memorando que firmamos con China. Claro, acá hay una expresión de buena voluntad de fortalecer lazos, de permitir intercambio cultural. Veíamos que el ministro de Educación logró unos acuerdos, pero aquí ni estamos hablando de disminuir aranceles, no estamos hablando necesariamente que exista una obligación de ajustar nuestros procedimientos fitosanitarios y tampoco como tal existe una posibilidad de que en el marco de este acuerdo nos demanden inversionistas chinos. Sin embargo, cierro con algo. China y Colombia ya tenían un acuerdo de promoción y protección de la inversión extranjera desde hace ya varios años. Entonces, creo que también esto lo presentan como si fuera la primera vez que tenemos un documento firmado y no, de hecho nosotros ya tenemos un documento con efectos legales que ya había sido firmado
entre Colombia y China. Profesor Enrique, cuéntenos un poco qué beneficios podría traer la firma de este documento a Colombia en cuanto a beneficios económicos concretos. Claro que sí. Bueno, lo primero es recordar en el marco o el contexto, porque nosotros terminamos adheriéndonos a esta ruta y es el resultado de las políticas comerciales internacionales de Estados Unidos. Estados Unidos históricamente ha sido un gran aliado en tres niveles distintos para Colombia. Primero, en la lucha contra las drogas. Dos, recordemos en toda la agenda de desarrollo puedo asegurar con bajo porcentaje, o de equivocarme, pero la mayoría de organizaciones de derechos humanos eh, también ha recibido apoyo de Estados Unidos en clave de desarrollo slash defensa de derechos humanos. Y el tercer nivel de cercanía con Estados Unidos tiene que ver con el comercio. Recordemos que el 29% de las exportaciones colombianas van al mercado estadounidense. Cuando Estados Unidos corta de una parte la ayuda en clave de USAID, que ha sido tan importante en la agenda de desarrollo, cuando como parte de eso muchos programas que están en la lucha contra las drogas pues se ven detenidos. Y adicionalmente nos coloca unos aranceles que es la base para todo el mundo de 10%. Pues esto es un llamado para que Colombia no sea tan dependiente en estos, al menos en clave de desarrollo y en clave de comercio internacional con los Estados Unidos. Y el no ser dependiente, ¿qué implica? Buscar aliados u otros bloques comerciales u otros países con los que podamos hacer comercio. A partir de esto, uno lo que puede ver es que los beneficios que se han materializado en algunos países, en otros no, son en clave de infraestructura, ¿cierto? Que nos puedan hacer préstamos para poder generar infraestructura, pero también muy importante tiene que ver con el intercambio cultural. Lo del Ministerio de Educación que se deja de lado es muy importante. Y tercero, también aspectos de intercambio de tecnología. Uno de los temas con la tecnología es toda la regulación en clave de propiedad intelectual, patentes, registros. Y China es un país que ha sido abierto a poder compartir avances tecnológicos con sus países aliados. Entonces, en esto uno podría ver de forma general y aspiracional unos beneficios, ¿no? En préstamos, infraestructura, tecnología y educación. Ahora bien, esto no es como Sí, profesor, continuamos en este diálogo con usted mientras retomamos la señal. Nuevamente estamos hablando con el profesor Enrique Prieto, internacionalista y experto en estos temas también que tienen que ver con las relaciones diplomáticas con otros países, en este caso con China, recordando que Colombia pues estuvo firmando este documento de intenciones, como lo explica el profesor, para poder lograr avanzar en el intercambio de conocimientos, intercambios también en tecnologías, e intercambio también inclusive comercial con el gigante asiático. Y estamos hablando sobre las ventajas que tiene firmar este documento de intenciones y también cuáles serían esos riesgos. Continuamos en Revista de la Mañana mientras el profesor nuevamente se ingresa a nuestra plataforma para poder continuar con la entrevista a Samuel y también Oscar. Ahí les estamos comentando, ya se está conectando nuevamente, ya lo tenemos, profesor. ¿Cómo está? hola, buenos días, no sé qué pasó, si está en internet o una Profesor, cosa se cayó. pues le cuento que pues tuvimos allí un pequeño problema con nuestra conexión, pero bueno, el internet que no nos, a veces nos juega malas pasadas. Usted nos escucha bien. Perfecto, ¿y ustedes? Muy bien, sí señor. Ah, bueno. Adelante, profesor. No sé si ya terminó la respuesta o No, si tiene simplemente algunos quería daticos cerrar, allí. sí, cerrar diciendo que esto no es una receta que siga paso A, paso B, dependerá de la política del gobierno colombiano, de cómo se maneja esto. Es decir, hay países que esto no les ha servido para nada y hay otros países que sí. Y esto depende de la claridad, la visión del gobierno. Claro, al gobierno del presidente Petro le quedará un año
Vamos a ver cómo continúa, cuál es la aproximación del siguiente gobierno. Con eso cierro la respuesta a mi pregunta después de tener la falla tecnológica. Pues hablemos ahora también, profesor, sobre los riesgos. Sabemos que hay unas advertencias que se están haciendo por parte de los gremios, hay otras advertencias de algunos opositores que dicen del gobierno que dicen no, pero ¿cómo es que estamos haciendo estos acercamientos con China? Hablemos de los hasta qué punto es cierto estos riesgos que tiene este acercamiento con China y hablemos también sobre esas consecuencias. Usted ya lo había comentado, pero hablemos también sobre ese pronunciamiento de Estados Unidos de vetar el crédito de los bancos como el BID para los megaproyectos. O sea, pues cómo nos veríamos afectados en Colombia por el acercamiento con China y también hablemos un poco si al fin y al cabo la construcciones como el metro, como proyectos como Regiotran del Occidente se verían afectados por estos acercamientos que tenemos con China debido a que pues hay un problema allí con Estados Unidos que no está de acuerdo. Efectivamente, riesgos son muchos. Yo quiero mencionar, el primero es el riesgo que nos endeudemos mucho y que generemos, que lleguemos a estar en una situación como la de Sri Lanka u otros países que tienen una gran deuda con China. China es presta, pero que estemos en una posición de no pago y que tengamos que renegociar. Ese es uno de los primeros riesgos. El segundo riesgo muy importante es que estemos en esta iniciativa, que hagamos mucho ruido y al final que no se concrete en nada beneficioso para Colombia, porque nuevamente esto depende de qué tan audaz es el gobierno de Colombia para sacar beneficios para Colombia. Recordemos que esto siempre es buscando beneficio mutuo, tanto China como para el país que firma. Y el tercero, que es grande, es el reto, es el riesgo comercial e inclusive geopolítico con Estados Unidos. Para nosotros, para nadie es un secreto de que no hay una buena relación entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, ¿cierto? Y esto, ¿por qué lo resalto? Porque países de la región, varios, son parte de la ruta de la seda. Sin embargo, la Oficina de Asuntos para el Hemisferio saca ese trino el 15 de mayo con nombre propio, dice por el gobierno chino en Colombia. Y aunque usa en paréntesis mencionando que esto también aplica para otros países en el sentido de que ellos no van a permitir, que el gobierno de Estados Unidos no va a permitir que se financien proyectos en Latinoamérica y en Colombia, porque es el nombre preciso, con dineros estadounidenses. Entonces aquí, ¿por qué menciono esto de las malas relaciones entre los presidentes? Porque claramente estamos en el ojo de la Casa Blanca como país y cualquier acción que tomemos u omisión va a ser escrutinado, va a tener un escrutinio muy específico por parte de la Casa Blanca. Ahora, claro, nosotros somos un país soberano, no deberíamos estar preocupados de esto, pero la realidad, como lo mencionábamos, que de una parte muchos proyectos que han sido financiados por la banca multilateral vienen de instituciones que reciben una gran cantidad de dólares por parte del gobierno norteamericano y de otra parte que el 29% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Entonces, esto en los riesgos de una parte es que proyectos de inversión que ya tenían un aval y una financiación por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, lleguen a ser detenidos. ¿Qué ha dicho en este caso el alcalde de Bogotá? Una de las primeras infraestructuras que se nos viene a la mente es el Metro de Bogotá. El alcalde mencionó y dijo, no, aquí no hay problema, esto ya está financiado, entonces parecería que no tenemos problema con el Metro de Bogotá. Ahora, ¿qué otras estructuras tienen financiación por parte de de esta banca multilateral? Hay varios en el país. Sin embargo, es importante mencionar que, por ejemplo, el Banco Interamericano, si bien un porcentaje muy importante de su dinero viene de Estados Unidos, también tiene otras fuentes de ingreso, inclusive cuando pone a trabajar el dinero con el pago, los intereses, los intereses que recibe como pago. Entonces, aquí toca ver esto con cuidado, es decir, no quiere decir que se vayan a parar todas las inversiones o todos los programas de infraestructura del país, pero que sí puede llegar a tener algún impacto en proyectos futuros.
¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es, si se llegara a dar este, este riesgo de que se detengan algunos proyectos, pues la pregunta sería, oiga, ¿será que China de pronto entonces hace el préstamo para que continúe? Y eso puede darse, y volvemos al primer riesgo que mencionaba, y es que nos sobreendeudemos. El siguiente riesgo muy importante es en clave de comercio entre los dos países, y es que Estados Unidos decida subir los aranceles para Colombia. Y eso claramente tendría un gran impacto para la economía del país, porque la sustitución de Estados Unidos como nuestro principal aliado comercial no sucede de la noche a la mañana. O sea, todos creo que aprendimos una gran lección y es Colombia no puede ser dependiente de Estados Unidos, tiene que diversificarse. Todos estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, aquí también es clave pensar el cómo, teniendo en cuenta que estamos en el centro que Estados Unidos tiene muy centrado qué pasa en Colombia y otra parte que sí o sí, por los siguientes 2 o 5 años, Estados Unidos continuará siendo el mayor partner o el mayor aliado económico para Colombia. Entonces, si llega a incrementarse todo lo que tiene que ver con aranceles, pues eso se puede complicar. Y por último, un riesgo que puede ser latente es que todo que se pueda ver afectado o que nos podamos ver afectados los colombianos en clave de migración. Es decir, que por ejemplo se detengan los procesos de visas o que se demoren más y esto también tendría un impacto importante negativo hacia Colombia y eso también lo tenemos que ver como un riesgo. Cierro con lo siguiente y es que, como lo mencionaba, tenemos que ver esto también en un tema geopolítico porque Colombia, nosotros firmamos en el año 2012 este acuerdo bilateral, un tratado, esto no era un acuerdo, un tratado bilateral para la promoción y protección de inversiones con la República Popular de China. Y esto sí es un documento con obligaciones jurídicas. Entonces, esto no es nuevo, nuestra relación con China no es nueva. Lo que ocurre ahorita es que estamos en un momento geopolítico diferente. Y eso es lo que el gobierno debe medir en clave de cuáles son los mensajes que envía hacia la comunidad internacional, cómo lo transmite. Es decir, podemos ser más estratégicos en comunicaciones, podemos también continuar buscando alianzas con otros bloques comerciales. Por ejemplo, esto que se intentó con el continente africano, no, más allá del intercambio cultural, ¿qué más ha pasado? Países como Nigeria, desde una perspectiva económica, es muy similar a Colombia. Podríamos pensar allí en alianzas con un país como Sudáfrica. Y estas son preguntas que debe hacerse el presidente Gustavo Petro y su gobierno para poder sacar los mejores beneficios de este acuerdo y que se disminuyan estos riesgos que he mencionado. Profesor, muy claro lo que usted nos explica en detalle de la importancia de este acercamiento y también pues esos riesgos que esto implicaría. Y pues, profesor, igual estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia que poco a poco irá mostrando también esos cambios, estas noticias en desarrollo, irá mostrando esos cambios, hasta qué punto se logra avanzar en esta relación con China, hasta qué punto también Estados Unidos afectaría a Colombia o no. Entonces, para eso, luego le estaríamos llamando para este análisis. Gracias por estar en la UD Estéreo. No, muchísimas gracias por la invitación y un feliz día a la mesa de trabajo, a los oyentes y a las personas que nos acompañan en redes sociales. Muchísimas gracias, profesor. Un abrazo también para usted. Y pues estábamos al diálogo con el profesor Enrique Prieto Ríos hablando sobre todos estos temas, especialmente analizando esa relación entre Colombia y China, luego de que el presidente Gustavo Petro terminara esta gira que tuvo, este viaje que tuvo hacia el gigante asiático. El profesor internacionalista y también docente de la Universidad del Rosario.